Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué lindo ver tanta gente de vuelta. Eh, bueno, vamos a arrancar hoy, igual que el otro día, primero dando las gracias a la Universidad Austral, a Luciana Elizalde, Damián Fernández, Dolores Pereira, que está ahí operando técnicamente esta reunión, y a todos los que ayudaron para hacer esto, y a todo el equipo de Pachacuti Huanca, especialmente a Ángelo Colombo y a su familia, a Israel Tolentino y su familia, a Gustavo Buntings y su familia, y a mi familia, que están acá dando vueltas conmigo, a Félix, Jaime y Laura. De vuelta estamos abriendo esto desde casa y vamos a arrancar igual que el otro día. Yo lo que voy a hacer es voy a compartir mi pantalla y mientras comparto la pantalla les voy a ir hablando. Okay. Una cosa que les pedimos a todos, si pueden, es que pongan en su nombre, se puede cambiar el nombre, pongan su nombre y apellido, así sabemos quiénes son, así pueden dialogar entre ustedes, sobre todo porque la idea de esto es que, como les dije a Octavio, yo voy a hacer un guía, pero la idea es que entre ustedes dialoguen, ¿sí? Y sea una experiencia lo más colaborativa posible. Como ya conté la otra vez, Pachacuti, Pacha es tiempo-espacio, ¿no? Y Cuti es que se está dando vuelta. Y la idea de estas sesiones es pensar un poquito qué es lo que se está dando vuelta, cómo se está dando vuelta y qué podemos hacer nosotros durante esta cuestión de que el tiempo-espacio se está dando vuelta. La realidad es que nadie tiene demasiadas certezas sobre esto. Y una sensación fuerte que tengo yo es que hay que pensarlo en grupo, por eso abrí este espacio. Esto lo estamos transmitiendo en Instagram en vivo, también por si alguien se lo quieren pasar, que no tienen link. Primero vamos a, ¿por qué un laboratorio? ¿No? Una de las cosas más lindas que me pasó, esto lo estamos haciendo sobre un libro, ¿no? Esto que están viendo acá son las páginas de mi libro Pachacuti Huanca. Y una de las cosas más lindas que ocurrió en el viaje que implicó Pachacuti Huanca es conocer unos espacios llamados laboratorios, ¿no? Y si se fijan, está marcado acá labora por un lado, hora y oratorio por otro, ¿no? El famoso hora et labora. Yo no puedo dejar de pensar que lo último que hago todas las noches es tocar el celular y lo primero que estoy haciendo todas las mañanas es tocar el celular. El encuentro pasado hablaba yo un poquito de esta cuestión del rezo nocturno, ¿no? Y el orar básicamente es ponerte en contacto con algo y hacer un balance del día, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué estuvo bueno? ¿Qué no estuvo bueno? Y un montón de cuestiones que son importantes, que yo siento que hoy no están. Y trabajar y reflexionar sobre el trabajo es importantísimo. Y entonces todo este espacio, la idea es invitarlos a eso, ¿no? A trabajar, los que quieran, ¿no? Los que no quieran trabajar vendrán solamente a ver, pero la idea es convocarlos para que trabajen y reflexionar sobre este trabajo. Hoy nos tocan dos nuevos capítulos. El otro día habíamos hablado sobre el capítulo de Gaia y sobre el de Astros. Y hoy vamos a hablar sobre uno de mis favoritos, que es OMG, y otro que se llama Crucis, ¿sí? Entonces hoy nos vamos a ocupar de estos dos capítulos, que básicamente son fotos, son imágenes. Y vamos a arrancar hablando de la OMG. La OMG es la operación hemato grosso, como dice en la puerta de ese chip. Pero también en inglés es oh my god, ¿no? Esta expresión de oh Dios mío, ¿qué pasa acá? Y la pregunta que nos vamos a hacer acá es ¿cómo está tu conexión con tu comunidad? ¿Sí?
Comunidad es una palabra muy linda, ¿no? Que implica común, unidad, la gente que tiene cosas en común con nosotros. El otro día hablábamos de que todos tenemos el aire en común y la tierra en común, ¿no? No importa el país a donde estemos, no importa la etnia a la que pertenezcamos, no importa ninguna de las divisiones que hacemos, estamos todos en ese lugar. Y este lugar de comunidad implica esto que está acá, que es dar y recibir, ¿no? Entonces uno da y recibe constantemente. Yo siento que hay algo que está entorpecido, que en principio fue un vehículo para que no se entorpezca, pero hoy entorpece, que es en el medio de este dar y recibir, hoy tenemos algo bastante grande, que es la plata. Tenemos el dinero ahí en ese medio del dar y recibir, y si agregamos que tenemos a gente que hace finanzas en ese lugar, y que está pensando todo el tiempo no cuánto vale el dinero hoy, sino cuánto va a valer en el futuro. Y estamos hablando de futuros permanentemente en el ámbito financiero, empieza a haber un problema muy grande entre el trabajo y la remuneración. Estamos con una brecha ahí gigante que cada vez está más grande. Hay gente que pertenece a un extraño Star System y ganan millones. Y hay gente que trabaja un montón y no le da para comer todos los días. Creo que eso es algo de lo que hay que revisar. Es algo de cuando fui a Perú se me planteó una pregunta enorme. La primera vez que conocí a Gustavo Buntins, quien me acompañó durante todo este proyecto, me dijo: usted pierde tiempo en el circuito del arte. Usted debería ser sacerdote. ¿No? Y a lo que yo me reí mucho y dije: no, sacerdote no voy a ser. Y ahora estoy los domingos predicándoles a ustedes. Pero más allá de eso, me interesa mucho esta cuestión de pensar y repensar lo que uno es y lo que uno hace, ¿no? Cuando te preguntan qué sos, vos respondés lo que haces, ¿no? Cuando nos preguntan qué somos, respondemos qué hacemos por lo general. Y una cosa que surgió al principio de este proyecto fue que Gustavo me invitó a hacer un viaje para hacer algo que yo me sentía totalmente fuera de registro, ¿no? Sentía que yo no iba a poder hacer lo que él me estaba invitando a hacer, que era hacer un trabajo entre la gente de la Operación Mato Grosso, que son los artesanos de Don Bosco, que es una congregación maravillosa que hay en Perú, y un espacio arqueológico pre-incaico llamado Chavín. Cuando me propuso eso dije: es imposible, ¿no? Esta es la propuesta, que está acá, y ahí la anoté en mi cuaderno, y yo lo primero que pensé es: esto no se puede. Y como pensé que no se podía, le di una chance. Y quiero que en este momento traten todos de cambiar el switch y le den una chance a todo lo que creían que no se podía. Es como súper importante pensar en cómo hacer lo que creemos que no se puede. Les voy a contar un poquito las cosas que fui aprendiendo de esta gente. Lo primero es que no se denominan artistas, sino que se denominan artesanos, ¿no? Y a mí me gusta hacer esto, artesano, ¿no? Hay una parte donde la artesanía, que es el trabajo con las manos, no tiene nada de toda la parte intelectual que tenemos los artistas contemporáneos. Y por ende, tiene una cosa mucho más ligada, no en todos los casos, ¿no? Porque generalizar es medio injusto, pero hay una cuestión del artesano y del trabajo con las manos que yo aprendí muchísimo. Por otra parte, aparece Don Bosco, no sé si lo conocen a este personaje, si no lo conocen les recomiendo googlearlo un poco y verlo. Yo los primeros contactos que tuve con Don Bosco fue a través de los Scouts, ¿no? Y hay algo de
pensamiento scout, que es interesante, ¿no? Que es estar al servicio del otro todo el tiempo. Y pensar en función de yo soy si sirvo al otro. Y ese es qué soy tiene que ver con una vocación puramente de servicio. Ahora les voy a contar algo de lo que aprendí. Fíjense que acá, si miramos, hay como una especie de arco de medio punto, ¿no? Y así es como los romanos construían sus puentes, con piedras puestas en esta situación. No sé si vieron acueductos romanos o algo de eso. Y yo creo que estos artesanos que están ahí trabajando, que son los italianos, que fueron el año siguiente que yo nací, en 1976, al lugar más pobre de Perú y lo transformaron a partir de talleres de artes y oficios. Y se hicieron cargo de una gente que ni el Estado ni el mercado miraban, ¿no? Porque la pobreza tiene eso, que a veces no le conviene a nadie darle a un campesino que está solo en el medio de la montaña, que no son ni votos ni posibilidad de consumir. Entonces, yo lo que siento es que ellos hacen puentes, ¿no? Hacen unos puentes muy lindos entre un punto y el otro. Entonces yo acá pongo yo, nosotros y los buenos. No es muy raro que alguien se identifique como los malos, ¿no? Y esto lo pongo como el polo positivo y un polo negativo, ¿no? Que sería él, ellos y los malos. Y acá podemos anotar ¿qué pasa? Tendemos a dividir binariamente el mundo todo el tiempo. Y siempre nos ponemos nosotros contra ellos. El otro día hablábamos un poquito de los ismos y les hice una pregunta sobre lo patológico de los ismos. Y yo tengo como una sensación acá muy fuerte de que nos unen mucho más cosas que las que nos separan, ¿no? Y tendemos a separarnos, tendemos a pensar, no, bueno, él es distinto, no, mirá, yo soy de izquierda, él es de derecha, yo soy no sé, de River y él es de Boca, ¿no? Yo soy argentino y él es uruguayo, imagínate, son totalmente distintos. Y yo siento que son mucho más las cosas que nos unen y que nos separan, y eso fue un poquitito lo que fui aprendiendo ahí, en este lugar, que es el centro de toda la operación Mato Grosso, que se llama Chacas. Chacas quiere decir puentes, ¿no? Que también es bastante interesante. Y el otro día hablábamos un poquitito de este símbolo que voy a tratar de dibujar acá, que es la chacana, ¿no? La cruz andina. Que la cruz andina es un puente, ¿no? Es un puente entre un montón de cosas. Y este lugar llamado Chacas o Puentes hace a través de trabajos solidarios una cantidad enorme, enorme, enorme de ayuda. ¿Y cómo ayudan? Si se fijan acá, tenemos trabajos de quesería, de agricultura, de tejidos, tiene un hospital, tiene una cantidad de cosas, educación, le dan todo a la gente para que no baje de las montañas. ¿Cuál es el circuito que hace la gente? Nace en la Sierra Central Peruana, piensa, no, Lima es mucho mejor, entonces baja a una barriada, a una villa miseria en Lima, y la pasa muy mal, y de pronto dice, no, Buenos Aires es mejor, y vienen a una villa acá, ¿no? Y en ese recorrido se pierde absolutamente la dignidad. Y esta gente está trabajando hace 40 años tratando de mantener la dignidad en el lugar donde nace una persona. Y me parece súper valioso. Y yo que fui sin demasiadas esperanzas a este lugar, empecé a encontrar algo increíble. ¿No? Acá en algunas de las discusiones con Gustavo hablamos de la teoría de la correspondencia, que tiene que ver con una cuestión filosófica de qué es la verdad y la lógica. Y me gustaba ponerlo en contrapunto con esto, ¿no? Esto es una manta con agujeritos, y si se fijan tiene los nombres, acá está Chacas, ¿no? Acá está Pomayucá y los distintos lugares donde la operación Mato Grosso opera. Entonces, en todos los lugares hay uno de estos,
Y lo que sucede con estos lugares es que uno deja, vos querés que algo vaya a, no sé, a Italia, ¿no? Porque tienen mucho vínculo con Italia, entonces pones tus cartas ahí. Y el que va a Italia las agarra y las lleva, ¿no? Y empieza a buscar como en un lugar humano esta cuestión de la correspondencia, ¿no? De llevar cosas sin ningún globo, sin ningún maltrato de nadie, de por medio. Y tiene lógicas como muy, muy, muy interesantes. Una de las cosas que más me atrajo de ese lugar es los talleres, ¿no? Ellos trabajan, por ejemplo, esta virgen de acá, esto es mármol, es una virgen de espaldas. Para hacer este mármol, primero hicieron esta arcilla y antes hicieron este molde de cartón. Entonces tenemos esta cuestión de acá, boceto, prototipo, obra. Esta lógica es una lógica que a veces está perdida y es re importante para cualquier cosa que quieran hacer en sus vidas, ¿no? Primero, dibujar. El dibujo tiene algo que es muy especial, que es que a mí me encanta la palabra en italiano, que es diseño. Y diseño, además de dibujo, quiere decir designio. Es decir, que cuando uno dibuja algo, está previendo lo que va a suceder. Entonces yo siempre digo en todos los lugares donde puedo, traten de dibujar futuros lindos, ¿no? Hace un rato hablábamos del dólar futuro y de ese tipo de cosas. Esos futuros angustian a un montón de gente, ¿no? Si pensamos, ¿qué pasa si nos dejamos de pensar en eso y pensamos en otra cosa? Y planteamos y dibujamos esquemas y los prototipamos, lo más posible es que se transforme en obra, ¿no? Y esa obra puede ser una obra de arte, pero puede ser, no sé, la obra de esta organización en la montaña, ¿no? Que es una obra gigante. Y es una obra tal vez mucho más potente que la de cualquier artista que conozco. Un concepto interesante con el que vengo lidiando hace un tiempo es la frontera, ¿no? Acá tenemos esas linitas punteadas, ¿no? Que... Esas pequeñas líneas punteadas, que son ficciones, ¿no? Y son ficciones que nos separan. También acá tengo puesto norte y sur, y contrapuntos súper fuertes, en los que siempre estamos polarizados, ¿no? El barrio sur de la mayoría de las ciudades aloja a la gente más pobre y el barrio norte a la gente más rica. ¿Por qué es eso? No sé, pero en el planeta se da así. Ahora, de pronto empiezan a pasar que la mayor producción de carbono en el mundo está en el hemisferio norte y no en el hemisferio sur. Y el tema del calentamiento global va a ser mucho más grave en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Por una cuestión de que los gases no pasan tanto el Ecuador y nosotros nos portamos mucho mejor a nivel ambiental por una cuestión de, entre comillas, subdesarrollo. Igual la sensación que tengo es que esas fronteras, esas líneas, esas cuestiones que vienen en realidad no hace mucho tiempo, ¿no? Los estados nacionales arrancaron en 1789, se están fregando, ¿no? Se están limpiando. En este momento hay conectados acá a esta charla gente que está en España, gente que está en Perú. Feliz Día de la Madre para todos los que es el Día de la Madre, porque acá no es el Día de la Madre en Argentina, pero en otros lugares sí. Y hay gente de Ecuador y de distintos países, y me resulta muy extraño pensar en que yo estoy en mi casa y todos están en su casa, y las fronteras ¿dónde están? Y los himnos ¿dónde están? Y las monedas ¿dónde están? ¿No? Esto lo armamos gratis. Y hay una parte de la gratuidad que me interesa particularmente, ¿no? De dar gratis, ¿no? De dar sin esperar algo a cambio. Una de las cosas que más aprendí en todo este viaje fue el valor del trabajo manual, ¿no? De hecho, estoy acá yo con mi lapicito jugando mientras
hablo con ustedes. Y hay algo de esto que yo antes no lo hacía, ¿no? Estar dibujando todo el tiempo, ¿no? Estar viendo a ver qué hago y viendo qué hace la mano. Y lo recomiendo mucho. Recomiendo mucho que tengan un cuaderno donde dibujar. Eh, una de las cosas más intensas que vi en estos lugares donde estuvimos visitando estos talleres es que la gente está concentrada y está en el lugar en el que está. Nos cuesta mucho estar en el lugar a donde estamos, justamente por esto que hablábamos hace un ratito de la tecnología, ¿no? Estamos todo el tiempo así con el celular. De hecho, en este momento no sé cuántos de ustedes están viendo esto desde un celular, lo cual es muy loco, ¿no? Todo pasa por ahí. La educación pasa por ahí, la sociabilidad pasa por ahí, todo, absolutamente todo, hoy está pasando por esos lugares. Um, Hay uno de las personas con las que trabajé mucho, de hecho el que hizo la película de todo este proyecto y trabaja como asistente mío en alguna cátedra y es alguien que quiero mucho. Se llama Rodrigo Túnica y trabaja en una ONG llamada Un Árbol para mi Vereda, que lo que hacen es intentar plantar más árboles en la ciudad de Buenos Aires. Y una de las cosas que me empezó a hacer ver es a ver los distintos árboles que hay en la ciudad. Y ver que la mayoría de los árboles no son de acá. Y a ver las maderas y a entender esas lógicas, ¿no? Y me interesa también este muestrario de árboles en blanco y negro, que fíjense, o de maderas en blanco y negro, que fíjense que no nos damos cuenta mucho de los tonos de las maderas, ¿no? Son todos un gris más o menos similar. Los árboles también, esto también podría plantearlo acá, los árboles tienen una cuestión muy linda que es que se comunican por arriba y por abajo, ¿no? Yo, entre las cosas que leí, o que les conté que leí para esta clase, les mostré este libro que se llama La vida secreta de los árboles, que me regaló Lau, que es muy lindo. Y es un libro donde justamente habla de esto, ¿no? De cómo los árboles hablan y cómo por ahí un bosque entero es un solo individuo. ¿Sí? Y esto me parece importante para hablar de comunidad, ¿no? ¿Cómo podemos comportarnos todos como un gran individuo colectivo? ¿Podemos ser un individuo colectivo o tenemos que seguir siendo una cosa fragmentada donde yo soy yo y quiero ser solo yo? Este libro habla de una cuestión muy interesante, ¿no? De cómo hay árboles que tienen 80 años y son así de chiquititos, y son muy pequeñitos. Y esos árboles están ahí para, por si cae el grande, y si cae el grande se va a desarrollar ese. Y tienen una sociedad muy armada los árboles, y de hecho viven mucho más que nosotros, y están en el planeta hace mucho más tiempo que nosotros. Y mientras hablamos y mientras estamos todos encerrados, están talando bosques a lo pavote, ¿no? Porque como es una actividad aparentemente prioritaria o de necesidad básica, talar árboles, se está talando en este momento. Es muy importante cuidar a los árboles, cuidar los ecosistemas y entender cómo llevarnos bien con todo eso. Una de las cosas también que hacían en esos talleres que es muy lindo es juegos, ¿no? Ese banco con esa traba tan rara de las patas es muy típico de los artesanos de Don Bosco. Y arriba hay un ajedrez, ¿no? Y yo una de las cosas que pienso cuando veo un juego de mesa, que en estos momentos, no sé, yo estoy jugando más de lo habitual a juegos de mesa, pienso en esta cuestión de que siempre hay un ganador y un perdedor, ¿no? Eh, ¿Se puede pensar alguna lógica en la que no haya ganador y perdedor? ¿Puede haber algún juego que lo divertido sea jugar, pasar el rato con otro y que no haya un ganador y un perdedor? Eh,
el ajedrez es como muy fuerte en eso, ¿no? Las blancas y las negras. Y lo escribo abajo de este ajedrez redondo, ¿no? Al que no se podría jugar un partido ahí porque le faltan casillas. Y pienso, ¿qué podemos recortar de los juegos sociales que hacemos habitualmente donde hay un ganador y un perdedor, ¿no? Está el gerente y el obrero. ¿Por qué no podemos estar todos en el mismo lugar? ¿No? Y uno no, porque él es mucho más importante, él toma decisiones muy importantes. Y las decisiones que toma el tipo que está abajo también son importantes, ¿no? Y hay una cuestión ahí que nos cuesta muchísimo. Enseguida empezamos, no, eso que estás planteando es comunismo, ¿no? Es socialismo. Y yo no soy socialista, entonces empezamos a plantearnos, no, sos rival, y empieza toda una pelea que yo creo que en este nuevo milenio, pues ya no es un siglo nuevo, estamos para cambiar esa lógica y pensar de otra manera. Eh, no sé cómo es, por eso los convoco. Estoy convocando esto para que me ayuden a pensar, porque yo siento que colectivamente podemos pensar algo. Este es uno de los carteles más lindos que encontré en este lugar, donde dice prohibido jugar en hora de trabajo, ¿no? Cuando, no sé, yo como artista la mayoría del trabajo que hago me lo tomo como un juego. Incluso cuando doy clases o estas charlas para mí tienen mucho de jugar, ¿no? Yo de hecho en la universidad tengo un espacio que se llama Loot Lab, que es un laboratorio de juegos y de cómo estudiar los juegos. Eh, y me resulta este contrapunto juego-trabajo muy tremendo, ¿no? En ese lugar trabajan con máquinas pesadas. Entonces, si vos con una sierra te pones a jugar, posiblemente termines con un dedo menos. Y después, fíjense en lo siguiente que se pide no utilizar el celular en hora de trabajo para evitar cualquier tipo de accidente. ¿Cómo nos va hoy, no? ¿Cuánto tiempo tienen el celular en la mano por día? ¿No? ¿Cuántos accidentes generaremos por tener un celular en la mano todo el día? Y lo último, que es muy apropiado para este momento pandemia, es que se pide respetar la higiene por el bien común de los demás, ¿no? Y acá aparece el bien común, que es el valor más preciado de la comunidad, de la colectividad, de lo que estamos hablando hoy. Con lo cual, en estos lugares saben mucho, ¿no? Tienen cosas como muy interesantes. Uh, Una de las cosas que dice, que de hecho acá están los dibujos y luego el prototipo y luego la obra final, son estas obras que se llaman pan-altares, que están basadas en estos trabajos de Jules Solar, que son muy interesantes, que yo fui dibujando durante mucho tiempo. Hice un altar para que le rece todo el mundo, ¿sí? Que tiene símbolos de muchas religiones y formas de creencias distintas. Aparentemente, la única creencia común, según Yuval Harari, en el mundo hoy es el dinero. Y me parece tristísimo que lo único en lo que creamos todos sea el dinero y sea algo que fluctúa con esa volatilidad y sea algo que angustia tanto. Creo que es un sistema de creencias muy injusto y muy perverso para que sea lo único en lo que creemos todos. Me parece que es importantísimo generar espacios de creencia nuevos. Y esto lo que plantea es capa sobre capa sobre capa, ¿no? No es excluyente, no dice, bueno, esto es para, no sé, fíjense que las religiones entraron en mismos, ¿no? El catolicismo, el islamismo, el judaísmo. Y eso implica que si no sos de uno, estás en contra de ese. Ahora, ¿cómo vas a estar en contra de alguien por una creencia? O no sé, me parece muy anacrónico, me parece de otro momento. Y creo que tenemos que resetear la cabeza, apretar el reset y ver cómo construimos algo nuevo, algo donde haya respeto por la diversidad. La segunda parte del encuentro de hoy vamos a dedicarlo a esto que yo llamo crucis acá, que tiene que ver con cómo está tu relación con las demás comunidades.
y elijo poner este Cristo de costado. Hay una obra muy reconocida, muy polémica de León Ferrari que se llama Civilización Occidental y Cristiana, que es un Cristo clavado sobre un avión de la guerra de Vietnam. Y cuando fuimos a este lugar nos encontramos con muchos Cristos mutilados, fíjense que a este le falta un brazo, apolillados, rotos, y estos chicos, que la mayoría eran chicos con algún tipo de capacidad diferente, ¿no? A algunos les faltaba una pierna, había muchos con debilidades mentales y cuestiones así, trabajaban reparando Cristos. Que me pareció de las cosas más poéticas que vi en mi vida, ¿no? Reparar un Cristo que le falta un brazo y el que lo estaba reparando le faltaba un brazo. El otro día hablábamos de la Cruz del Sur, que aparece acá, como el punto de encuentro entre los incas y los españoles que llegaron. Y lo que siento es que hoy el punto de encuentro entre, no sé, los chinos y nosotros es el virus este, ¿no? Que hablamos el otro día. Pero también hablamos de el dinero, ¿no? De la información, de qué está pasando con los celulares en el medio, las teorías paranoicas alrededor de esto, ¿no? De el virus fue generado en un laboratorio, es parte de una guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿no? No lo sabremos nunca, no me quiero meter en esa discusión, pero sí me interesa pensar qué está cruzando las civilizaciones hoy y cómo podemos dar un salto evolutivo enriquecedor, ¿sí? Cómo podemos tener una situación más rica después de todo este momento. El otro día yo les mostraba esta capilla en Los Cocos que se llamaba Santa Teresita de Jesús. De esa capilla sale en Córdoba, no acá en Argentina, de esa capilla sale un sendero que sube un cerro llamado Cerro Camello y en la punta de ese cerro hay una escultura que la dibujé casi más o menos que se llama el mástil. Que nadie sabe muy bien qué es ni para qué fue puesto, pero el que creó esa escultura es Eduardo Grimberg, que es uno de los pioneros de la televisión en Argentina. Que creó la televisión en 1940 y en 1939 puso esta antena ahí arriba. Y acá va la pregunta, ¿no? De vuelta de cómo conectar con el cielo, cómo conectar con los otros. En este momento estoy hablando con varios países distintos, estoy hablando con otro continente desde mi casa, ¿no? Eso era los Jetsons cuando yo era chico, y hoy les estoy viendo la cara en simultáneo a un montón de gente al costado de mi pantalla, lo cual es una locura. Tenemos una capacidad de estar juntos enorme, y seguimos eligiendo estar separados. Seguimos eligiendo decir, bueno, no, una cosa es para ricos y una cosa es para pobres, una cosa es para gente con un color de piel o una religión o cualquier división que se nos ocurra, un equipo de fútbol. Y siento que nos estamos perdiendo de algo que arrancó este año se celebra un siglo de la primera transmisión de radio. Y nos estamos perdiendo de algo, ¿no? Esas ondas que van por el cielo nos unen a todos. Hay un lugar particular que se cruzó con mi investigación, que fue un observatorio que se llama ALMA. No sé si lo conocen, si no lo conocen les recomiendo que lo googleen. Es el observatorio más grande del mundo. Y no es un telescopio, sino que es un radiotelescopio. Es una oreja gigante que escucha el universo. No lo ve, lo escucha. Y lo más interesante que tiene es que el capital de ALMA es en un 30% japonés, en un 30% norteamericano y en un 30% europeo. Y son 30 antenas, son 10 antenas japonesas, 10 norteamericanas y 10 europeas. Y todo esto en Chile. ¿Sí?
¿qué es eso a nivel país? ¿No? Habla de algo muy interesante. Y fíjense el logo de Alma, que acá lo dibujé así nomás, pero me gustan los dibujos así nomás, que son una par de antenas que se parecen a la forma que veíamos de Sol Solar la semana pasada, esas como lunas, y arriba tiene la Cruz del Sur. Y, a ver, es el Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, pero se llama ALMA. A mí me produce casi escalofríos hablar de este lugar. Yo estuve trabajando mucho alrededor de San Pedro, que es el tema del encuentro de la semana que viene. Y esto es ni más ni menos que en San Pedro de Atacama. Hay una teoría que la esbocé la semana pasada, por la cual cuando las almas dejan los cuerpos van hacia la Cruz del Sur, ¿no? Y este logo dice alma y tiene la Cruz del Sur. Lo cual es bastante inquietante. Son científicos muy duros los que trabajan ahí, con los que me entendí poco. Hablé con varios, de hecho una de las obras tiene frecuencias tomadas por Alma, una de las obras que hice en Perú. Pero de vuelta no empieza a aparecer esta cosa de o sos artista o sos científico, ¿no? Y si sos artista no te puede interesar lo que le interesa a un científico porque pensamos distintos, somos paradigmas distintos. Para mí todos estamos tratando de entender y no importa mucho con qué código entendamos. Hablando de entender, acá les traje el enigma más grande con el que me encontré, que son los quipus. No sé si ustedes están al tanto, pero cuando llegaron los españoles acá, los incas tenían un sistema de nudos en hilos con los que escribían, básicamente. ¿No? Era un sistema de memoria, digámoslo, para que sea bien claro. Y todos los trabajos que se están haciendo sobre estos sistemas de memoria son cuantitativos, ¿no? Cuentan cuántos nuditos tiene cada soga y dicen, ah, sí, esto era un cuentaganado. O no, esto puede haber sido un rosario. ¿Por qué? Porque son las dos cosas que tenemos nosotros que se parecen a eso. Ahora, nos cuesta muchísimo ponernos en la piel de otro y pensar cuál es la poiesis que esconde un quipu. Un quipu tiene poética dentro, no es solamente información puesta como solamente cuantitativo, ¿no? Y acá de vuelta aparece otro contrapunto que hoy lo cual y contra lo cuanti. Estas batallas se dan permanentemente, ¿no? Yo estoy hablando desde una facultad de comunicación en la Universidad Austral y la comunicación es mayormente cualitativa, con lo cual choca todo el tiempo con el paradigma científico que intenta ponerle un número a todo. ¿Seguimos en un momento donde necesitamos ponerle un número a todo? ¿Hace falta? ¿Para qué? Ya me estoy acercando al final. Estos son algunas de las piedras que hay en Chavín. Estas se llaman cabezas clavas, son muy interesantes y muy inquietantes, nadie sabe muy bien qué son. Y se proyectan de vuelta un montón de teorías sobre estas cabezas. Estas cabezas, si las miran, por lo general tienen como unos dientes muy marcados, ¿no? Unos dientes felinos, y son transiciones entre lo felino y lo falcónido. En algunas de las meditaciones que hice al respecto de esto, me encontré con eso, ¿no? Como cómo pasar del estado felino, que piensa en un gato agazapado, ¿no? y furioso, que lo único que quiere es defender su territorio, a sobrevolar todo, ¿no? Esa es la última etapa de la chacana, el pasar del puma al cóndor. Y el cóndor ve de arriba con una serenidad y no se crispa, ¿no? Nosotros estamos en un estado muy crispado. La sensación que tengo es que tengo que pasar a sobrevolar y estar más tranquilos. Hay algo que esconden estas piedras que no lo sabemos, hay algo que esconden estos quipus que no lo sabemos. Y a mí me inquieta muchísimo y se los traigo también como pregunta, ¿no? Esta semana
En el Instagram, por suerte, hubieron, no sé, de los 300 que estuvieron la semana pasada, unos 40 estuvieron ahí dialogando fuerte. Y estas son preguntas para mí re importantes, ¿no? ¿Qué hay acá? ¿Qué había acá? ¿Dónde quedó todo esto? Los incas sabían cosas que nosotros no sabemos. Sabían dónde iban a ser los epicentros de los terremotos. Vivimos en una sociedad que hoy trata de ocultarnos información, hasta hace poco dándola con cuentagotas y en los últimos años inundándonos, dándonos tanta información que no lleguemos a procesarla nunca y poniéndote la verdad al lado de falsas verdades, con lo cual es muy difícil encontrar cuál es la verdad. Hoy justo salió en el diario esta noticia extraña de los aliens, no sé si la vieron, que Japón está preguntándose por la vida extraterrestre. Hace una semana plantearon salieron a la luz unos videos del Pentágono de unos aviones que vieron unos objetos voladores no identificados y los publicaron y dijeron, esto está pasando. Y la pregunta acá es, ¿con quién quiere conectar Alma, no? Este es un dibujo de Alma de Noche, acá está la transmisión marcada, ¿no? Y la pregunta es, ¿para qué escuchar el mundo? Y la idea de escuchar, hablando de comunidad, es re importante, ¿no? Escucharnos primero a nosotros mismos, después a nuestras familias. Esos son los dos nodos que vamos a hacer la semana que viene. Hoy estuvimos viendo que hay que escuchar la comunidad propia, escuchar a las demás comunidades, escuchar a la naturaleza y escuchar al universo. Esa es un poco la lógica del camino que queremos hacer. Vuelvo sobre la capilla esta que me quedé bastante obsesionado de los cocos, ¿no? Santa Teresita de Jesús. ¿Sí? Y me quiero centrar en que vean estos dos pinos, ¿no? Esos pinos se suelen poner en los cementerios, ¿no? Cipreses, porque son grandes conectores cielo-tierra, ¿no? Son cosas que crecen muy rápido y conectan muy fácilmente el cielo y la tierra. Hay ahí una tremenda cruz de metal, y yo no puedo dejar de ver cómo se mueven energías que no vemos ahí. Y cómo conectar con esas energías, cómo escucharlas, cómo estar atentos a eso que no vemos, pero que está ahí, y que hoy tenemos aparatos que lo transforman en algo, ¿no? Hay algo que no vemos, que está emitiendo desde mi computadora y va al router, y de ese router va a una red, y de esa red sale algo que no vemos y se materializa en sus pantallas. Esto que estamos aprendiendo, que tiene que ver con cosas que antes eran magia, ¿no? Y muchos de los inventos de los últimos años son magia, son cosas que hacían los magos, hoy están al alcance de todos. Y podemos pensar colectivamente. Lo que les voy a proponer para el próximo encuentro, y con esto ya cierro, es que le voy a subir hoy o mañana tempranito al Instagram como 20 ideas de experimentos para hacer, ¿no? Arranqué hoy la clase hablando de la idea del laboratorio. Esto es un laboratorio, por lo tanto, yo lo que les voy a proponer es que traten de hacer experimentos sociales. Les voy a dar algunas consignas, no tienen por qué hacer esas, pero sí hagan experimentos si pueden. Todos los que puedan, quiero que hagan experimentos, que prueben, que se conecten con otros, que se conecten con gente que no conectarían, que traten de regalar cosas y ver qué pasa, que traten de donar. El otro día hablé y ya cada vez lo voy a ir armando más fuerte. Esto, si bien es gratis, vamos a solicitar que los que puedan y estén en condiciones de hacerlo, donen a una institución que es un hospital de campaña que está abriendo la Universidad Austral en Derqui para uno de los distritos más desiguales de nuestro país. Pilar tiene los countries con más dinero y las villas más bravas de todo el país.
Y ahí se está armando un hospital para contener lo que va a ser este brote de COVID cuando llegue, que va a hacer estragos. Entonces una de las partes que vamos a hacer es le vamos a dar una cuenta para que donen ahí. Quiero pensar colectivamente, quiero ver cómo podemos abrir colectivamente este pensamiento. De los 300 que me vieron la semana pasada, hoy no sé cuántos he conectado, hay 100 y pico acá y no sé cuántos allá en el Instagram, pero la otra vez fueron tipo 150, 150. Participaron solamente 30 en el Instagram. Estaría buenísimo si logramos que participemos todos, ¿sí? Si tratamos de dar todos, ¿no? Acá hablábamos de dar y de recibir y del dinero que se mete en el medio y cómo podemos hacer para que ese dinero de algún modo se salga del medio de todas nuestras ecuaciones. Por un ratito, como un experimento, como un juego. Eso es todo lo que tenía para decirles hoy. Me alegro mucho de ver tantas caras conocidas y lindas por ahí. Y lo que quería hacer ahora era abrir un poquitito en principio a dos personas en particular que, que les había pedido que armen una reflexión. El grupo de gente que sigue estas clases es muy diverso. Que era lo que yo quería, ¿no? Hay gente que son altos directivos de empresas y están acá. Y hay gente que, no sé, una de las cosas que más me gustó fue ver que hay una titiritera entre nosotros. Jules Solar, que es uno de mis admirados, era titiritero y me parece como espectacular. Y recibí un par de reflexiones en privado de dos personas que me parecía interesante hacerlas públicas. En primer lugar voy a hacer hablar a Javi Siriani, que fue estudiante mío en la MGC, en la maestría en gestión de contenidos hace unos cuantos años. Una persona a la que yo admiro mucho y me escribió un mensaje muy lindo hoy. Y quería que nos cuentes un poquitito, Javi, de qué está pasando en la empresa donde vos laburás y un poco lo que compartiste hoy que me pareció alucinante. Estás sin micrófono. Golo, ¿le puedes dar micrófono a Javi? Sí, ya se lo liberé, lo tiene que activar. Ahí está, ahí está. Bueno, primero, gracias Martín por el espacio, la verdad que el taller está genial. Y un poco lo que te había compartido, y un poco para compartir con todos, es que esta semana me hizo repensar un poco lo que vimos el domingo pasado, y hoy también un poco esto de jugar, y esto de competencia, y un poco lo que pasó en la cuarentena, por lo menos en mi trabajo. Las primeras semanas había un trabajo colaborativo enorme, donde todas las áreas empujábamos para salir adelante y lo colaborativo y lo humano salió a la luz enseguida. A la medida que iban pasando las semanas, esto se vio, la competencia que había entre las áreas había desaparecido, ¿no? Y lo que sucede ahora es que cuando la economía empezó a presionarnos un poco más a nivel empresa, recorte de sueldo, recortes de vacaciones, y ahí empezaron a ver otra vez esta cuestión más política y sacar a la luz esta competencia entre empleados, departamentos, como decía, un poco jerarquías. Y la verdad que lo que yo más temía de esta situación es que en vez de cambiar para bien, de que esté sacando lo peor de una cuestión de sobrevivencia, ¿no? Un poco lo que mi reflexión acerca que te decía hoy era esto, el temor. Preguntan a dónde trabajás. En Viacom, es la empresa que compró Telefe, que también es un choque de cultura de una empresa norteamericana comprando un canal argentino, etc. Entonces estamos en el medio de una mezcla de culturas y mezcla de egos, ¿no? Todos estos sismos que hay en una empresa, creo que los saca a la luz ahora. Y bueno, nada, un poco esa reflexión de, creo que ahí Martín Parcelli decía en el chat de juego y competencia, ¿no? Que siempre hay uno que tiene que ganar, uno perder, y esta sobrevivencia en la cuarentena, en este contexto. Así que el taller está súper interesante para reflexionar y repensar toda esta realidad. Muchas gracias, Javi.
Y después, la otra persona que quería que hable, que también tuvimos una conversación súper larga, es Dayana, que ella trabaja en el Banco Central de la República Argentina, que son los que emiten y le dan sentido al papel moneda, ¿no? El papel moneda es un papel cualquiera que tiene unas tintas arriba, y entonces vale 100, vale 1000. No sé, yo el otro día pensaba en nuestro billetito de 100, ¿no? Que hay uno que tiene a Roca, uno que tiene a Evita y uno que tiene un ciervo de los pantanos, ¿no? Que es como tres figuras que no tienen nada que ver. Y le dan sentido a eso. Y mientras hablábamos, ella estaba con sus compañeros haciendo teletrabajo de su casa y les preguntó un poquito qué es el dinero para gente que trabaja en el Banco Central. ¿Y querés hablar, Dayana, un poco? Estaba bastante negada a hablar, pero yo la presioné porque me parecía muy apasionante el tema. Bueno, en primer lugar, hola a todos. Gracias, Martín, por este espacio. Bueno, sí, digamos, no soy mucho de hablar, así que va a ser todo un esfuerzo, pero espero que se entienda. A ver, tuvimos un intercambio con Martín y en uno de los mensajes él me hizo un... Voy a buscar exactamente cuál fue la frase que él puso y la que disparó en mí el pensar en qué es el dinero, que hacía bastante que no me lo preguntaba. Él usó, a ver si lo encuentro, denme un segundo, que no lo tenía preparado, pero... no sé, Martín, ¿te acordás exactamente la frase que usaste? No me acuerdo. Pero habla un poquitito de lo que Bueno, hablábamos. la cosa es que él me dijo algo que disparó en mí preguntarme qué es el dinero. Y entonces, que es un tema bastante amplio, y cuando yo justo, bueno, estaba trabajando con mis compañeros, les pregunté, y como que se quedaron como, todos economistas, se quedaron como, ¿qué pregunta? Es la pregunta. Después le mandé a un grupo de amigos, también todos economistas, qué es el dinero, y también todos como bastante sorprendidos, porque es una pregunta más bien filosófica. Y que, digamos, tiene un recorrido casi con la historia de la humanidad. Entonces, en principio, el dinero, o sea, surgió como una tecnología, básicamente para tratar de, o sea, una tecnología para intercambiar bienes. Digamos, se cuenta que en la isla de Yap, que es una isla que está en el Océano Pacífico, aparentemente ahí como que fue uno de los primeros lugares donde surgió la idea de dinero y la gente marcaba en una piedra, digamos, las transacciones que hacía y se intercambiaban bienes. ¿Y por qué usaron eso? Porque en esa isla digamos, se acordó entre los habitantes de esa isla que eso iba a ser socialmente aceptado como dinero para los intercambios. A lo largo de los siglos de la historia de la humanidad, las formas fue tomando, digamos, diferentes formas. Pero quiero como quedarme con la última etapa, que es la última etapa, los últimos 200 y pico de años, que es, digamos, el dinero más visto hoy como... O sea, el dinero fiduciario, me voy a quedar con solamente con esa partecita, que es el dinero que no tiene contrapartida, digamos, que fue del patrón oro, digamos, fue el final, digamos, del dinero que tenía de alguna manera un respaldo en otro tipo de bien que era valioso, y me voy a quedar con el dinero fiduciario. Eso es 70, ¿no? Sí, eso es los 70, pero hablé de 200 años atrás, 200 y pico de años atrás, porque también con el surgimiento del capitalismo y la división del trabajo, digamos, el dinero, o sea, el trueque ya no funcionaba, entonces el dinero, el uso masivo del dinero se hizo realmente necesario. Entonces, a lo que voy es que también el dinero, la evolución de las formas de dinero tienen que ver con la evolución de los sistemas sociales. Y en mi caso, creo, o sea, a ver, yo creo que en particularmente esta forma de dinero que
que surge, digamos, a raíz de la división de trabajo y con el surgimiento del capitalismo y demás, tiene que ver con la formación del Estado moderno como lo conocemos hoy. ¿Y por qué digo esto? Porque en definitiva, y me voy a quedar con la parte de dinero fiduciario, y voy a hacer un poco, y voy a recordar algo que dijo hace unos minutos Martín, que es, o sea, el dinero hoy en definitiva es una creencia, y es la creencia más poderosa y quizás es una cuestión de fe mucho más grande que cualquier religión. Porque absolutamente todos creemos en que con dinero podemos adquirir bienes. Si todos socialmente no creyéramos en eso, obviamente que hay diferentes tipos de niveles en cuanto a las monedas. No sé, el dólar, el euro probablemente valen, o sea, probablemente no, valen mucho más que una moneda que está devaluada como la nuestra. Pero digo, detrás de cualquier moneda que hoy circule hay una cuestión de creencia. Y que creemos, y no es, o sea, creencia entre nosotros como seres humanos, o sea, no es que yo creo que, o sea, o tengo confianza en cualquiera de ustedes que puedo intercambiar ese billete y ustedes me lo van a aceptar. Es mucho más allá, o sea, creemos en que hay un organismo que está detrás, o sea, el Estado que está detrás, que tiene la potestad de emitir cuantos billetes quiera, digamos, y velar por el valor de esos billetes. Estamos creyendo en eso, por eso el dinero, como lo creemos hoy, de alguna manera, tiene su correlato con el sistema social en el cual estamos viviendo. ¿Cómo? O sea, mi pregunta es si se rompe, o sea, de alguna manera hay un contrato social que respalda la forma de dinero que hoy tenemos. ¿Qué va a suceder si ese contrato social se rompe? No lo sé, la verdad. No sé, en una de las charlas, en uno de los intercambios de mensajes que tuvimos con Martín, yo, o no sé si él o yo mencionamos las criptomonedas, tiene una lógica diferente, o sea, una lógica diferente de cómo se dan los intercambios, que no es, o sea, que hoy no cuaja con el sistema social en el cual estamos viviendo y con el sistema de, digamos, con el sistema político, económico y social en el cual estamos viviendo, porque como que traspasa la hegemonía de un Estado. Entonces, el dinero, digamos, es como una construcción social también, de alguna manera. Y otra de las cosas que me parece importante resaltar un poco es que tiene tres funciones, y las voy a como... Hoy, al menos, el dinero como lo conocemos tiene tres funciones. Una es la función de que nos da la posibilidad de intercambiar por bienes, o sea, la función transaccional. La otra es que es utilizado como unidad de cuenta y, digamos, o sea, que todos conocemos ese lenguaje y podemos medir, digamos, cuánto vale un bien para nosotros o para la sociedad en general con una determinada unidad de cuenta que es común en cada sociedad. Y por otro lado es una reserva de valor. Y ahí voy a quedarme un poco porque me quedé pensando, o había escrito algo, digamos, en cuanto a eso, y es, ¿por qué es una reserva de valor? O sea, el dinero en sí tiene que tener... digamos, tiene que valer y tiene que ser una reserva de valor, de alguna manera, por más que no sea poca o mucha, tiene que ser una reserva de valor. ¿Por qué? Porque como sociedad necesitamos, o sea, como seres humanos necesitamos de alguna manera suavizar nuestro consumo. O sea, si bien vivimos en el presente, y es como paradójico esto, ¿no? De que si bien como que tenemos que vivir en el presente y ser conscientes de que estamos en el presente, pensamos demasiado en el futuro, entonces nuestro consumo también está suavizado intertemporalmente. Y para que no necesariamente tengamos que comprar todas las cosas hoy, necesitamos que ese dinero que tenemos en mano sirva para comprar ropa de valor. ¿Cómo? Tenemos que ir cerrando. Súper no, bueno, y entonces... fuerte de
cómo es el ahorro hoy, ¿no? ¿Tenemos que ir pensando en ahorro como si fuéramos de otro momento? Hay preguntas ahí fuertes. Recién Delfina Fina Link me decía que Internet está operando de algún modo como interconector, ¿no? Como sistema nervioso, más allá del dinero. Y creo que esto que apareció al final de las criptomonedas, que es alucinante, y la idea de el sistema que está atrás de la criptomoneda, ¿no? Que nos permite saber todas las transacciones que se hicieron con esas. Es súper, súper interesante. Quiero cerrar sobre las 7, perdón que te corté así de golpe, pero para mí es re importante abrir y cerrar así la ventana. No, está bien, no hay problema. A seguir charlando y a seguir dialogando, a seguir poniéndose en contacto entre ustedes, sobre todo, durante la semana. Yo les voy a pasar todo esto en el Instagram. Les propongo que traten de jugar al juego que les voy a proponer, hacer experimentos y ver cómo nos va. Yo tengo mucha fe en los experimentos y en tratar de jugar un poquitito. Ahora que está todo medio quebrado, todo medio roto, es mucho más fácil que entren cosas nuevas y creo que puede pasar algo, podemos empezar a transformar profundamente. Y vamos a usar una herramienta que no me dio el tiempo, así que la dejamos para la que viene. Les agradezco mucho a todos, en especial a Javi y a Diana por el testimonio que dieron, que es alucinante. Los estimulo a todos a que no me contacten a mí en forma directa, sino que traten de abrir el diálogo, de dialogar conmigo abiertamente. Yo estoy usando muchas horas para dialogar abiertamente con todos. Usemos un canal común para que las cosas no queden en un ida y vuelta conmigo. Por eso les abrí el canal a ellos dos, porque me contactaron de a uno. Y me parece importante que abramos, ¿sí? Quería cerrar con esto. Así que muchas gracias a todos por estar ahí. Me pone muy feliz ver caras de gente que admiro tanto mirando esto. Y bueno, nos vemos la semana que viene.